¿Qué pasó con la elección de fiscal? Esta es la pregunta y es parte de los noticieros, es parte de una polémica nueva que se ha generado en el escenario político nacional. Creo que más allá de solamente plantearse indicaciones, muchas de estas indicaciones sin asidero, más allá de las confrontaciones que se generan cada vez que ocurren estos hechos, a nuestro país le interesa entender cómo está organizado, cómo se está generando el hecho político dentro del país y cómo están accionando los diferentes actores políticos. Porque si queremos salir del problema de crisis total que tenemos, y en este caso crisis de justicia y también crisis social y crisis económica, etcétera, no lo vamos a hacer por las diatribas, por las peleas intestinas y las acusaciones, sino por la posibilidad de razonar y de ver en qué estamos equivocándonos. Y en este sentido proactivo, quiero mencionar que es necesario levantar el tapete y analizar qué pasa. ¿Qué nos pasa a los parlamentarios? ¿Qué pasa dentro del marco de las acciones políticas? Y acá cuestiono básicamente a la oposición. El 4 de octubre se anunció, lo anunciaron la prensa, yo lo conocí también a través de la prensa, que se habían reunido las jefaturas y liderazgos, cabezas de la parte ejecutiva de Creemos y de Comunidad Ciudadana. Y le comunicaron a los bolivianos que la oposición, que tiene representación en el Parlamento, expresaba su voluntad y un inicio de compromiso para generar acciones en conjunto hasta el final de la gestión de la presente legislatura. Y además anunciaban que estaban de acuerdo y estaban planteando un principio básico de unidad, de generar la unidad tan mentada que aspira tanto el pueblo boliviano, para que la oposición se presente con la posibilidad de una fórmula única. Mire, del 4 de octubre a esta parte tenemos la elección de fiscal. Y vaya sorpresa que las bancadas que tenían que generar un consenso y que se habían comprometido a tener un diálogo constructivo por el país para presentar acciones que beneficien a la ciudadanía a título de gestiones de la oposición, llegamos a la elección de fiscal con actitudes y con opciones divididas. Y definitivamente nos tiene que llamar la atención, pero más nos tiene que llamar la atención que después de la elección las principales indicaciones se generan entre las dos fuerzas opositoras. O sea, se le adjudica a Creemos el haber dado curso a la posibilidad de los 2/3, con sindicaciones sin ningún asidero, con sindicaciones totalmente falsas. Y entonces uno se pregunta, ¿qué sentido tiene esto? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque todo tiene un porqué. Definitivamente, nuestras bancadas de oposición están en una lucha intestina, están buscando anularse mutuamente. ¿Será esta la situación? O sea, definitivamente creo que tenemos que darnos una respuesta y darle al país. ¿Cómo se firma un preacuerdo? Se generan posiciones de las que se informa a la ciudadanía y después la guerra comienza y se desata. Sabemos que
el MAS está dividido. Y que finalmente en algunos momentos, más allá de las divisiones, tienen objetivos comunes y se ponen de acuerdo. Pero sí, finalmente, pugnan y finalmente llegan a consensos. Pero yo quiero cuestionar a la oposición porque del equilibrio entre oficialismo y oposición va a poder generarse el equilibrio en la democracia. ¿Y la oposición qué? No puede la oposición tener posturas conjuntas y ver el objetivo mayor, que es trabajar por el bien de nuestro país, por restituir la democracia, por generar la posibilidad de que se acaben las persecuciones políticas, de que tengamos un ambiente de vigencia de la ley y de la Constitución que tenemos. Entonces, creo que como oposición no es lícito tratar de llevar la delantera, sacar réditos, indicando a los demás, caer en una chicanería barata de quien muestra su voto. Yo voté así, acá, yo voté por tal, por nulo. O sea, me parece muy primario. Me parece realmente muy fuera de lugar. Por último, ¿quién puede constatar que ese voto era el voto real? No caigamos en estas situaciones que realmente nos llevan a un insulto a la razón y a la racionalidad. Yo dejo esta pregunta a la oposición por responsabilidad. No soy parte de las conversaciones que se han tenido, pero como senadora, como parte de Creemos y de todo lo que significa la posibilidad de una oposición proactiva para Bolivia, le digo a la oposición, ¿creen que de esta manera podemos fortalecernos y llegar a un 2025 en unidad? La respuesta la tenemos. Es una vergüenza que sigamos generando estas situaciones que son un insulto para nuestro país, que se encuentra en una situación tan crítica.